Liam Thornton, un hombre de pocas palabras con pasión por la repostería, había trabajado en la panadería durante casi una década. Sus dedos ágiles y su toque creativo le habían ganado la reputación de ser el decorador más talentoso del establecimiento. A sus 32 años, los rasgos juveniles de Liam y su naturaleza tímida lo hacían popular entre los clientes habituales, en especial entre las señoras mayores que lo cuidaban como si fuera su nieto. Rachel Thornton era el amor de la preparatoria de Liam. Con 30 años, su energía vivaz complementaba la naturaleza tranquila de Liam. Con su cabello brillante y ojos resplandecientes, Rachel llamaba la atención donde quiera que iba. Trabajaba como maestra de jardín de niños en la escuela Centerville Elementary, donde su calidez y paciencia la habían convertido en alguien muy querida por los alumnos y padres. La llegada de Darius Stone, como el nuevo gerente de la panadería en la primavera de 2022, marcó el inicio de una serie de eventos que culminarían en derramamiento de sangre. A sus 38 años, Darius era una figura imponente, alto, con hombros anchos y una mandíbula cincelada. Sus ojos acerados parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Los dueños de la panadería lo habían contratado para modernizar las operaciones y aumentar las ganancias, tarea que él abordaba con una eficiencia despiadada. Nadie se imaginaba que, bajo la aparente tranquilidad de la vida en Centerville, una tormenta de emociones estaba a punto de estallar, dejando una comunidad destrozada y vidas irreversiblemente alteradas. La historia de amor de Liam y Rachel era una leyenda local. Se conocieron en su primer año de preparatoria, cuando Liam, en un raro momento de valentía, le pidió a Rachel que fuera su compañera de laboratorio en la clase de biología. Desde ese día fueron inseparables. Su relación floreció durante la preparatoria y la universidad, superando las tormentas del amor juvenil con una fortaleza que impresionaba a amigos y familiares. Se casaron poco después de graduarse en una encantadora ceremonia en la histórica capilla de Centerville. Liam acababa de asegurar su puesto en la panadería, y Rachel estaba a punto de comenzar su carrera como docente. El futuro parecía prometedor para la joven pareja, lleno de sueños compartidos. Liam prosperaba en la panadería, bajo la guía de la anterior gerente, Eloise Whittaker. Eloise reconocía el talento de Liam y lo fomentaba, permitiéndole experimentar con nuevos diseños y sabores. Sus pasteles se convirtieron en la sensación del pueblo, y pronto la panadería empezó a recibir pedidos de comunidades vecinas para las creaciones de Liam. Sin embargo, la situación idílica comenzó a cambiar cuando Eloise anunció su retiro. Los propietarios, buscando expandir el negocio, trajeron a Darius Stone como nuevo gerente. Desde su primer día, Darius dejó claro que las cosas serían diferentes bajo su liderazgo. Liam luchaba por adaptarse al estilo de gestión de Darius. Donde Eloise era comprensiva y colaborativa, Darius era exigente e inflexible. Implementó cuotas de producción estrictas y diseños estandarizados, dejando poco espacio para la creatividad que había sido la marca de Liam. El primer conflicto importante surgió cuando Darius rechazó la propuesta de Liam para una nueva línea de pasteles artesanales. Liam intentó explicar el potencial de mercado para estas creaciones únicas, pero Darius lo desestimó bruscamente. «No estoy interesado en experimentos artísticos», dijo. «Estamos aquí para hacer dinero, no para ganar competiciones de repostería». Este intercambio marcó el tono de sus futuras interacciones. Darius parecía disfrutar particularmente al criticar el trabajo de Liam, a menudo frente a otros empleados. Liam, que nunca fue dado a la confrontación, se fue encerrando en sí mismo. Comenzó a temer ir a trabajar, su habitual alegría reemplazada por ansiedad y dudas. Rachel notó el cambio en su esposo, observando con creciente preocupación cómo se apagaba el brillo en sus ojos. Lo animaba a defenderse, a reportar el comportamiento de Darius a los dueños. Pero Liam, temiendo perder su trabajo y sin confianza en sí mismo, siempre encontraba razones para no actuar. «Es el gerente, Rachel», decía. «Tal vez tenga razón, tal vez deba trabajar más rápido, ser más eficiente». A medida que pasaban las semanas,
La tensión en la panadería seguía aumentando. Los compañeros de trabajo de Liam, aunque comprensivos, eran reacios a involucrarse, temiendo la ira de Darius. El ambiente alegre de la panadería se había agriado, dejando un amargo sabor en la boca de todos. Poco sabía nadie que este era solo el comienzo de una serie de eventos que llevarían a una conclusión trágica y sorprendente. Cuando el verano dio paso al otoño, la situación en la panadería siguió deteriorándose. El estilo de gestión de Darius Stone se volvió cada vez más agresivo, y Liam Thornton soportaba la mayor parte de su hostilidad. Las tácticas de intimidación de Darius escalaron, pasando de comentarios mordaces a humillaciones directas. Un incidente particularmente tenso ocurrió durante la temporada más ocupada de la panadería, cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias. Liam había estado trabajando incansablemente en una serie de tartas elaboradamente decoradas, cada una con intrincados patrones de hojas y delicado trabajo de azúcar. Mientras daba los últimos toques a la última tarta, Darius irrumpió en la cocina, su rostro torcido por la ira. «¿Qué demonios es esto, Thornton?», gritó, señalando las tartas. «Te dije que te ceñieras a los diseños estándar. No tenemos tiempo para tus tonterías artísticas». Liam intentó explicar que estos eran pedidos especiales solicitados por clientes habituales que apreciaban su habilidad artesanal, pero Darius no quiso escucharlo. En un acto de crueldad impactante, agarró una de las tartas y la estrelló contra el suelo, destruyendo horas del arduo trabajo de Liam. Los otros empleados observaron en silencio, atónitos, mientras Darius reprendía a Liam, llamándolo incompetente y amenazando con despedirlo si no seguía las reglas. El rostro de Liam, enrojecido por la humillación, solo pudo asentir en silencio mientras luchaba por contener las lágrimas. Este incidente marcó un punto de inflexión. La confianza de Liam, ya debilitada, se desmoronó por completo. Comenzó a cometer errores en su trabajo, sus manos temblaban mientras intentaba decorar delicadamente pasteles y galletas. La alegría que antes encontraba en su oficio había sido reemplazada por un miedo constante a la próxima explosión de Darius. El estado mental de Liam se deterioró rápidamente. Sufría de insomnio, pasando las noches dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez las duras palabras de Darius en su mente. Durante el día, estaba distraído y nervioso, sobresaltándose con el más mínimo sonido. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio, intercambiando miradas preocupadas, mientras Liam se arrastraba por la panadería, como una sombra de su antiguo ser. Rachel observaba la transformación de su esposo con creciente alarma. El hombre alegre y creativo con el que se había casado ahora era una sombra de sí mismo, retraído y propenso a ataques de ansiedad. Intentaba ofrecerle apoyo, sugiriendo que Liam buscara otro trabajo o enfrentara a Darius, pero Liam, paralizado por el miedo y la duda, siempre encontraba excusas para evitar la acción. «No puedo irme, Rachel», decía, su voz apenas un susurro. «La panadería es todo lo que sé. ¿Quién me contrataría ahora? Soy un inútil». El corazón de Rachel se rompía al escuchar a su esposo hablar tan negativamente de sí mismo. Redobló sus esfuerzos para animarlo, dejando notas alentadoras en su lonchera y planeando noches especiales para distraerlo del trabajo, pero incluso estos gestos parecían traerle poco consuelo. Con el paso de las semanas, la preocupación de Rachel por su esposo comenzó a mezclarse con una creciente frustración. No podía entender por qué Liam no se defendía a sí mismo, por qué permitía que Darius lo tratara tan mal. Una pequeña y vergonzosa parte de ella comenzó a resentir a Liam por su debilidad. Aunque trataba de suprimir este sentimiento, comenzó a teñir sus interacciones. Las discusiones se volvieron más frecuentes, a menudo provocadas por problemas pequeños que enmascaraban el gran problema que se cernía sobre su matrimonio. El invierno llegó a Centerville, trayendo consigo largas noches oscuras. El hogar de los Thornton se convirtió en un campo de batalla de tensiones no expresadas y resentimientos latentes. Ni Liam ni Rachel podrían haber previsto cómo estas tensiones pronto estallarían.
poniendo en marcha una cadena de eventos que terminaría en tragedia. Al llegar el año nuevo, Rachel Thornton se encontraba luchando con emociones conflictivas. Su preocupación por el bienestar de Liam era genuina, pero cada vez más era ensombrecida por una creciente frustración con su incapacidad para enfrentar la situación en el trabajo. Esta lucha interna comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. La curiosidad de Rachel sobre Darius Stone, el hombre que se había convertido en la pesadilla de su esposo, empezó a cobrar vida propia. Rachel se encontraba preguntándose sobre la persona detrás del comportamiento cruel que describía Liam. ¿Qué clase de hombre era realmente Darius? ¿Qué lo impulsaba a actuar de esa manera? Estos pensamientos rondaban la mente de Rachel, incluso cuando intentaba apartarlos. Se sentía culpable por su interés en el hombre que estaba causando tanto dolor a su esposo, pero no podía negar la atracción de su curiosidad. Una mañana fría de febrero, los caminos de Rachel y Darius se cruzaron por primera vez fuera de la panadería. Rachel había parado en la cafetería local antes de dirigirse al trabajo, cuando lo vio sentado en una mesa de la esquina, absorto en un periódico. Rachel se congeló, su mano en la manija de la puerta, debatiéndose entre irse o satisfacer su curiosidad. Antes de que pudiera decidirse, Darius levantó la vista, y sus miradas se encontraron. Para sorpresa de Rachel, sus rasgos severos se suavizaron en una sonrisa. Él le hizo un gesto para que lo acompañara, y casi contra su voluntad, Rachel se encontró caminando hacia su mesa. Su conversación fue breve, pero dejó una profunda impresión en Rachel. Darius fue encantador y elocuente, muy diferente del monstruo que Liam había descrito. Hablaba apasionadamente sobre su visión para la panadería, su deseo de verla prosperar en un mercado cada vez más competitivo. Cuando Rachel mencionó a Liam, la expresión de Darius se volvió pensativa. Es talentoso, admitió Darius, pero necesita endurecerse si quiere tener éxito en este negocio. El mundo no es amable con los soñadores. Al salir de la cafetería, la mente de Rachel estaba en un torbellino. Sentía una mezcla de culpa por haber interactuado con Darius y por encontrarlo interesante en lugar de repulsivo, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en él de lo que sugería la historia de Liam. En los días que siguieron, Rachel se encontró pensando cada vez más en Darius. Comenzó a racionalizar su comportamiento, preguntándose si tal vez Liam había malinterpretado sus intenciones. Quizás Darius solo estaba tratando de empujar a Liam a alcanzar su máximo potencial. Estos pensamientos horrorizaban a Rachel, pero al mismo tiempo la fascinaban. Sabía que debería estar completamente del lado de Liam, apoyando a su esposo incondicionalmente. Pero una pequeña parte traicionera de su mente susurraba que tal vez Darius tenía razón, que tal vez Liam necesitaba fortalecerse. A medida que el invierno se convertía en primavera, el conflicto interno de Rachel se intensificó. Se encontraba inventando excusas para pasar por la panadería con la esperanza de ver a Darius. Cada vez que lo veía, comandando y confiado, sentía una emoción que la llenaba de excitación y vergüenza al mismo tiempo. Rachel sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Su lealtad a Liam se tambaleaba bajo el creciente interés que sentía por Darius. El momento crucial llegó en una cálida tarde de finales de abril. Rachel se había quedado tarde en la escuela, preparando una conferencia de padres y maestros. Al salir del edificio, se sorprendió al ver a Darius apoyado en su auto en el estacionamiento, como si estuviera esperando a alguien. Sus miradas se encontraron y Rachel sintió una descarga de electricidad recorrer su cuerpo. Darius sonrió. Esa sonrisa desarmante que había estado rondando sus pensamientos durante semanas. Se acercó a ella explicando que había pasado por allí y reconoció su coche. Le ofreció llevarla a casa. Su tono era casual, pero sus ojos eran intensos. Rachel vaciló, sabiendo que debía declinar, pero la atracción era demasiado fuerte. Se encontró aceptando y subiendo al asiento del pasajero del elegante coche negro de Darius. El interior olía a cuero y a un perfume especiado que le hacía girar la cabeza. En lugar de llevarla directamente a su casa,
Darius sugirió que tomaran una copa en un bar en el siguiente pueblo, donde serían menos reconocidos. Rachel aceptó, su corazón latiendo rápidamente con una mezcla de emoción y culpa. Durante las copas, la conversación fluyó con facilidad. Darius fue atento y encantador, preguntando a Rachel sobre su trabajo y sus sueños. Por primera vez en meses, Rachel se sintió verdaderamente escuchada y comprendida. Se encontró abriéndose sobre sus frustraciones con Liam, su incapacidad para defenderse, y la tensión que eso estaba poniendo en su matrimonio. Darius escuchó con simpatía, su mano rozando ocasionalmente la de Rachel. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre ellos se volvió palpable. Cuando Darius finalmente se inclinó para besarla, Rachel sabía que debía alejarse, pero en lugar de eso, se encontró respondiendo, dejándose llevar por el deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Esa noche marcó el comienzo de su aventura. Rachel se dijo a sí misma que era algo de una sola vez, un momento de debilidad, pero pronto se encontró buscando excusas para ver a Darius una y otra vez. Se encontraban en lugares apartados, robando momentos de pasión cuando podían. Rachel justificaba sus acciones de innumerables maneras. Se convencía de que Liam la había abandonado emocionalmente, que merecía sentirse deseada y apreciada. Se convencía de que su aventura con Darius incluso podría ayudar a Liam a largo plazo, dándole una idea de la mentalidad de Darius que podría usar para ayudar a su esposo a navegar las dinámicas laborales. Pero en el fondo, Rachel sabía que estas eran solo racionalizaciones. La verdad era que estaba intoxicada por la fuerza y la confianza de Darius, cualidades que a Liam le faltaban por completo. Cuando estaba con Darius, se sentía viva de una manera que no lo había hecho en años. Sin embargo, la culpa siempre estaba presente. Rachel regresaba a casa con Liam, viendo el dolor y la derrota en sus ojos y sintiéndose como la peor persona del mundo. Se prometía a sí misma que terminaría las cosas con Darius, solo para encontrarse en sus brazos de nuevo días después, incapaz de resistir el tirón de su relación ilícita. A medida que la primavera se convertía en verano, la doble vida de Rachel comenzó a pasarle factura. Estaba constantemente en tensión, aterrada de ser descubierta. Se volvía irritable con Liam, iniciando peleas por pequeños problemas para desviar su propia culpa. Al mismo tiempo, se encontraba resintiéndolo cada vez más por su debilidad percibida, comparándolo injustamente con Darius. El éxtasis del romance continuó superando los escrúpulos morales de Rachel. Ella y Darius se volvieron más audaces en sus encuentros, tomando mayores riesgos. Comenzaron a verse en un pequeño motel a las afueras del pueblo. Sus apasionados encuentros dejaban a Rachel a la vez eufórica y avergonzada. Poco sabía Rachel que su frágil casa de cartas estaba a punto de derrumbarse. Mientras equilibraba su rol de esposa solidaria y amante secreta, no se dio cuenta de la creciente sospecha en los ojos de Liam. Mientras Rachel se dejaba llevar por la vorágine de su aventura, Liam Thornton empezaba a salir lentamente de la niebla de la depresión y la duda. El estrés constante en el trabajo había cobrado su precio, pero una pequeña chispa de su antiguo ser comenzaba a resurgir. Con este despertar, vino una creciente conciencia de que algo no estaba bien en su matrimonio. Al principio, Liam atribuyó el comportamiento distante de Rachel y sus cambios de humor a sus propias fallas. Creía que su incapacidad para enfrentarse a Darius la había decepcionado, haciendo que se alejara. Pero a medida que pasaban las semanas, empezó a notar patrones que no encajaban con esa explicación. Rachel se quedaba más tiempo en el trabajo, alegando que tenía reuniones extra con los padres o eventos escolares. Su teléfono, que antes dejaba despreocupadamente por la casa, ahora siempre estaba en su poder, guardado con celo. Había comenzado a vestirse de manera diferente, prestando más atención a su apariencia, de una manera que no lo hacía desde hacía años. Las sospechas de Liam aumentaron cuando un compañero de trabajo, Jasper, lo abordó un tranquilo mediodía en la panadería. Jasper, un hombre habitualmente reservado, se acercó a Liam con una expresión incómoda. «Oye, Liam», comenzó Jasper vacilante. «No quiero causar problemas, pero vi algo el otro día que creo que deberías saber».
El corazón de Liam comenzó a acelerarse cuando Jasper le relató cómo había visto a Rachel subirse al coche de Darius fuera de una cafetería en el pueblo de al lado. Parecían bastante cercanos, si sabes a lo que me refiero, añadió Jasper, evitando la mirada de Liam. Esta revelación golpeó a Liam como un golpe físico. Intentó racionalizarlo. Tal vez Rachel estaba intentando suavizar las cosas con Darius por su bien, pero en lo más profundo, una parte de él sabía que había más en la historia. En los días que siguieron, Liam comenzó a prestar más atención al comportamiento de Rachel. Notó cómo se tensaba cuando se mencionaba el nombre de Darius, cómo sus ojos se desviaban con culpa. Comenzó a revisar las facturas del teléfono, notando frecuentes llamadas a un número desconocido. A medida que crecían sus sospechas, también lo hacía la determinación de Liam. El hombre que una vez había aguantado el acoso de Darius estaba siendo reemplazado lentamente por alguien decidido a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. El día del enfrentamiento llegó en una sofocante tarde de agosto. Liam había llamado al trabajo diciendo que estaba enfermo, incapaz de enfrentar otro día de tormento bajo Darius. Mientras sospechaba lo que ahora creía que era cierto, pasó la mañana en un estado de alternancia entre la negación y la ira. A medida que el reloj se acercaba a la hora en que Rachel normalmente regresaba del trabajo, Liam se preparó para la confrontación que sabía que estaba por venir. Cuando escuchó la llave de Rachel en la cerradura, estaba esperando en la sala de estar. Su rostro una máscara de emociones apenas contenidas. Rachel entró. Su sonrisa vaciló al ver la expresión de Liam. Antes de que pudiera hablar, él lanzó su discurso preparado, exponiendo todas las pruebas que había reunido, todas sus sospechas y miedos. ¿Es verdad?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. ¿Estás teniendo una aventura con Darius? El color desapareció del rostro de Rachel. Por un momento, consideró negarlo, pero el peso de su engaño de repente fue demasiado para soportarlo. Entre lágrimas y disculpas, confesó todo. La revelación golpeó a Liam como una bofetada. Se tambaleó hacia atrás colapsando en el sofá mientras las palabras de Rachel lo abrumaban. Ella intentó explicar sus sentimientos, sus frustraciones con su matrimonio, su atracción por la fuerza y la confianza de Darius. Pero para Liam, cada palabra era una puñalada más en su corazón. A medida que la confesión de Rachel se desarrollaba, el shock de Liam dio paso a una ira que nunca había experimentado antes. Años de frustración y humillación contenida, combinadas con esta traición final, estallaron en un arrebato furioso. Gritó a Rachel, llamándola de todas las maneras hirientes que se le ocurrieron, su rostro distorsionado por el dolor y la rabia. Rachel, entre lágrimas, intentó acercarse a él para explicarse, a suplicar perdón, pero Liam estaba fuera de sí. En su mente, las dos personas en las que más debía confiar en el mundo se habían confabulado para destruirlo. A medida que la discusión alcanzaba su punto álgido, Liam tomó una decisión que pondría en marcha el último acto trágico de su historia. Anunció que iba a confrontar a Darius, a hacerlo pagar por haberle robado a su esposa y arruinado su vida. Rachel, de repente aterrorizada por la mirada salvaje en los ojos de Liam, intentó detenerlo. Le suplicó que se calmara, que hablaran las cosas racionalmente, pero Liam ya no escuchaba. Se abrió paso a empujones, agarró las llaves de su coche y salió de la casa. Liam salió con su coche derrapando del camino de entrada, mientras Rachel se desplomaba en el suelo, abrumada por la culpa y el miedo. Sabía que el enfrentamiento entre Liam y Darius solo podía terminar mal. En ese momento, todo el peso de sus acciones cayó sobre ella, y se dio cuenta de que sus decisiones egoístas habían puesto en marcha una cadena de eventos que amenazaba con destruirlos a todos. Poco sabía ella que lo peor aún estaba por venir, y que antes de que terminara la noche, sus vidas cambiarían para siempre, de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. La mente de Liam era un torbellino de rabia y traición, mientras aceleraba hacia la panadería. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el pueblo, dándole un aire ominoso a su viaje. Sabía que Darius aún estaría allí.
trabajando tarde para cerrar la tienda. Cuando estacionó en el aparcamiento de la panadería, vio el coche de Darius, el mismo coche en el que habían visto a Rachel. La visión de él avivó aún más su ira. Irrumpió en la panadería. La campana alegre sobre la puerta contrastaba marcadamente con la oscuridad en su corazón. Darius levantó la vista desde el mostrador, sorprendido. Rápidamente, su expresión cambió a precaución, al ver el aspecto desaliñado y los ojos salvajes de Liam. «¿Qué estás haciendo aquí, Thornton?», preguntó Darius con voz baja y cautelosa. Liam no respondió con palabras. En su lugar se lanzó contra Darius, meses de frustración acumulada, y la traición recién descubierta explotando en violencia. Cogió a Darius desprevenido, aterrizando un golpe sólido antes de que el hombre más grande pudiera reaccionar. Durante un momento, la panadería fue un torbellino de puños y gruñidos de dolor. Darius, recuperándose de su shock inicial, comenzó a defenderse. Su fuerza superior se hizo evidente rápidamente mientras empujaba a Liam, enviándolo a estrellarse contra una vitrina de pasteles. «Eres patético, Thornton», escupió Darius, limpiándose la sangre del labio. «No es de extrañar que Rachel viniera a mí. Ni siquiera puedes pelear como un hombre». Estas palabras enviaron a Liam a un frenesí. Se levantó de nuevo agarrando el objeto más cercano, un pesado rodillo de una estación de trabajo cercana. Sin pensar, lo balanceó hacia la cabeza de Darius. Darius logró desviar parcialmente el golpe, pero el rodillo aún lo alcanzó en la sien. Se tambaleó, momentáneamente aturdido. Liam, perdido en su rabia, no se detuvo. Siguió golpeando una y otra vez, cada impacto acompañado por un grito primitivo de angustia. No fue hasta que Darius colapsó en el suelo, con sangre acumulándose a su alrededor, que Liam se dio cuenta de lo que había hecho. El rodillo se le resbaló de las manos, chocando contra el suelo de baldosas. El horror se apoderó de Liam cuando comprendió la gravedad de sus acciones. Temblando, se arrodilló junto a Darius, buscando desesperadamente un pulso. No había ninguno. En cuestión de minutos, Liam había pasado de ser un panadero amable a un asesino. La realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Se tambaleó hacia atrás, su mente en caos. «¿Qué he hecho?», susurró al vacío de la panadería. Durante un largo momento, Liam se quedó congelado, mirando el cuerpo inerte de Darius. Luego el instinto de supervivencia entró en acción. Sabía que debía irse, alejarse lo más posible. Pero cuando giró para huir, se vio a sí mismo reflejado en la pared espejada de la panadería. El hombre que lo miraba de vuelta era un extraño, con los ojos desorbitados, salpicado de sangre, con una mirada de desesperación grabada en su rostro. En ese instante, Liam comprendió que no había escapatoria. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el 911. Cuando la operadora contestó, su voz apenas era un susurro. He matado a alguien», dijo. «Por favor, envíen ayuda a la panadería». Mientras esperaba la llegada de la policía, Liam se dejó caer al suelo, su espalda contra el mostrador. El dulce aroma de los productos horneados, que antes le traía consuelo, ahora le revolvía el estómago. A lo lejos podía escuchar las sirenas acercándose. Liam cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. En el espacio de un solo día, lo había perdido todo. A su esposa, su libertad, y ahora su propia identidad. Cuando los coches de la policía llegaron, con las luces parpadeando, Liam miró por última vez a su alrededor en la panadería que había sido su santuario durante tanto tiempo. Luego, lentamente, se levantó las manos, y esperó lo inevitable. La noticia de la tragedia en la panadería se propagó por Centerville como la pólvora. Al amanecer, todo el pueblo estaba conmocionado, incrédulo y lleno de morbosa curiosidad. Cintas policiales acordonaban la panadería, con equipos forenses peinando la escena, mientras los curiosos se reunían, susurrando entre ellos. Rachel Thornton, que había pasado una noche en vela esperando noticias, se derrumbó cuando la policía llegó a su puerta. Los oficiales, con el semblante sombrío,
Le informaron de la muerte de Darius y el arresto de Liam. Rachel colapsó, su mundo desmoronándose a su alrededor, mientras las consecuencias de sus acciones la abrumaban. La investigación avanzó rápidamente. Liam, aún en estado de shock, confesó todo. La confrontación, la pelea y el golpe fatal. Su abogado, nombrado apresuradamente por el tribunal, le aconsejó que se declarara temporalmente loco, citando los meses de acoso laboral y el trauma de descubrir la infidelidad de su esposa. A medida que salían a la luz los detalles de la aventura, la opinión pública en Centerville se dividió. Algunos simpatizaban con Liam, viéndolo como una víctima llevada al borde por la crueldad de Darius y la traición de Rachel. Otros lo condenaron como un asesino, sin importar las circunstancias. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión en Centerville alcanzó un punto álgido. Todos sabían que el juicio no solo determinaría el destino de Liam, sino que también obligaría a la comunidad a confrontar las oscuras verdades que habían estado burbujeando bajo su pintoresca superficie. Después de días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Liam fue declarado culpable de homicidio involuntario, un cargo menor en comparación con el asesinato en segundo grado que había buscado la fiscalía. El juez, teniendo en cuenta las circunstancias y el historial limpio de Liam, lo sentenció a 15 años de prisión. Mientras se llevaban a Liam esposado, Rachel observaba desde la galería, su rostro una máscara de dolor y culpa. La persona a la que alguna vez había amado lo suficiente como para casarse, y el hombre por el que lo había traicionado, ambos habían desaparecido de su vida. Ahora estaba sola, obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real? Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida porque solo hay una. Os quiere, el detective.